¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nos encontramos en este primer video con el señor Dante Lázaro. ¿Cuántos años tienes, Dante? 29. 29. Nos conocimos hace 6 años, más o menos. Más o menos en la universidad. Yo era su profesor. Dante era un alumno diferente, totalmente diferente a sus compañeros, en el sentido de las ganas que siempre ha tenido de emprender y hacer cosas suyas, cosas propias. Entonces eso a mí me llamó la atención, me cautivó y bueno, después trabajó conmigo unos años. Luego se fue a hacer algunos negocios de manera personal y ahora pues tengo el gusto le he pedido que me entreviste, que me haga preguntas sobre multifamiliares. Nosotros tenemos 5 años en negocios multifamiliares y Dante tiene mucha expectativa, mucho conocimiento del rubro, pero también tiene muchas dudas de cómo dar sus siguientes pasos. Entonces creo que Dante en esta mañana va a representar a muchas personas que están interesados en aprender y va a hacer las preguntas que seguramente muchos quieren conocer las respuestas, y también va a hacer algunas preguntas que él no conoce para que él pueda seguir acumulando, preparándose más para ya dar el paso a hacer su propio negocio. Entonces, lo primero, Dante, tú miras allá, tranquilo, es descríbete brevemente, preséntate, qué has hecho, qué estás haciendo, qué has hecho antes, qué estás haciendo ahora, qué piensas hacer después y qué expectativas tienes de la entrevista, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, días, noches, donde nos estén viendo. Soy Dante Lázaro, tengo 29 años, estudié Ingeniería Industrial en la Universidad de San Marcos. Como dice Andy, justo fue mi profesor en un curso. Me he dedicado netamente a los emprendimientos desde muy joven. Razón también por la cual escogí la carrera de Ingeniería Industrial, que era muy versátil. Obviamente en esa etapa, cuando uno escoge una carrera, piensa, digamos, que se va a desempeñar el resto de su vida, ¿no? Y esta profesión me permitía desde emprender a trabajar para otra persona, ¿no? Luego, cuando comencé a analizar formas de negocio, yo ya venía haciendo negocios, ¿no? Y cuando vi o conocí lo que es el bienes raíces, me atrapó mucho el negocio en sí como tal, por todo, porque me gustaba la dinámica, el ayudar a las personas, también la rentabilidad. Vi que era escalable, vi que había una oportunidad y me interesó muchísimo el tema de desarrollo de proyectos multifamiliares, ¿no? Es así como yo empecé a llevar cursos, capacitaciones que se pusieron muy en boga, sobre todo en la pandemia. Los cursos virtuales estallaron, creo yo, en todos los rubros, ¿no? Pero como yo ya me había fijado en este rubro, pues empecé a consumir, digamos, de manera masiva muchos cursos. Recuerdo haber consumido el curso del profesor Juan Maguiño, muy conocido en el tema del desarrollo acá en Perú, y realmente me apasioné por el curso sin siquiera haber trabajado en una empresa del rubro, ¿no? Y coincidentemente en esa etapa un curso de Ingeniería Industrial que era contabilidad, me parece, ¿no? Curso de contabilidad. ¿Que te enseñé? Sí, que me enseñó. Sí, claro. Y Andy era el profesor, y me entero que Andy también tenía su empresa, su emprendimiento, que lo había iniciado hace aproximadamente unos meses o un año, y que justamente como Andy era profesor, muchos de sus primeros trabajadores eran alumnos, y hizo una manera de convocatoria, ¿no? Y a mí, yo súper interesado, me presenté con Andy y quedamos en que básicamente iba a trabajar un tiempo en su empresa. Así fue, trabajamos unos meses en el tema de otro negocio que es flipping inmobiliario. Habremos trabajado 2 o 3 meses porque ahí nomás surgió el tema de un proyecto multifamiliar, el primer proyecto multifamiliar de Andy, de la empresa en sí, ¿no? Del grupo ProRetorno, ahora empresa desarrolladora Multiurbe, ¿no? Y comenzamos, lo apoyé, trabajé, creo que aprendimos juntos. Fue un aprendizaje para mí también, desde la teoría llevarlo a la práctica. Veníamos siendo asesorados por el profesor Juan Maguiño y fue una etapa muy enriquecedora, ¿no? Fue más de un año que trabajé en el proyecto Residencial Las Leyendas y aprendí muchísimo. Validé lo que venía aprendiendo y dije, no, esto es de por vida, no es algo ocasional, ¿no? Luego, después de haber trabajado con Andy,
migré a otra empresa, me desempeñé en otra área de análisis de proyectos de comprante remate, de flip inmobiliario. Actualmente estoy ahí, pero también, digamos, la atracción por el tema de desarrollo multifamiliar está ahí, ¿no? Y justamente aproveché, Andy, que me está haciendo esta invitación para poder hacer unas consultas. Muy bien, Dante. Creo que es una muy buena introducción. Ahora nos vamos a olvidar un poco de las cámaras, vamos a pensar, imaginar que estamos solos. Y va a ser esto una conversación. Te invito a preguntar, a repreguntar. Yo creo que tú eres muy bueno en eso. Y veamos que esto es una conversación. Como te digo, olvidemos un poco de las cámaras para que fluya, ¿no? Entonces nos relajamos, ya pasó, ya saludamos en las cámaras. Ahora, bueno, empezamos. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Cómo lo has estructurado? ¿Cuáles son las primeras dudas? Así que, como dirían Beto Ortiz, ¿no? A ver, pregunta número 1. No va a ser tan así, ¿eh? Quiero que fluya, que no sea tan estoy bromeando, pero no es un cuestionario, ¿no? Vamos a conversar, digamos. Ok, dale. Entiendo, se va a editar, ¿no? Sí. Ya. No, o sea, es natural, todo esto es natural. Puede ser entero, no hay problema. De acuerdo. Andy, comencemos. A ver, respecto al tema de negocio multifamiliar, uno de los principales, digamos, elementos iniciales, quizás el más importante, es la tierra. Así es. Actualmente, digamos que para uno iniciar en el desarrollo multifamiliares, ¿qué estrategia inteligente podrías dar para buscar tierras, ¿no? Para iniciar buscando tierras, para comprarlo como primer proyecto, y también ahora actualmente, ¿no? Que ya tienes 6 proyectos, ¿no? Digamos, claro. ¿Qué diferencias encuentras? Y, a ver, más sugerencias. Claro. Primero, a ver, en principio, sea el primer proyecto o sea ahora ya uno de los, va a ser el 7º, 8º que estamos buscando, el principio es el mismo, los criterios para que un proyecto se apruebe o no, o una tierra se apruebe o no, también son los mismos. Sin embargo, la diferencia sería que al inicio, cuando es el primero, no hay proyectos que te respalden, ¿no? Ahora nosotros, a los propietarios que estamos interesados en comprar su casa, los invitamos a los edificios que ya hemos hecho. Entonces, como que da mayor ayuda a convencer a personas que se puedan dar su casa en aporte, en sociedad, o simplemente que nos la vendan en partes, ¿no? O ya en el peor de los casos al contado, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, que ahora tenemos que mostrar y antes no. Entonces, bueno, ¿qué estrategia inteligente? Bueno, yo creo que hay muchas cosas para ver. Yo lo primero que pregunto cuando alguien me pasa la voz de un terreno es, pido 2 cosas: su ubicación en Maps y la forma del terreno, ¿no? Nada más. O sea, porque algunos me mandan toda su información, ni precio miro, ¿no? Bueno, primero ubicación y terreno, ya. La ubicación, yo creo que va a ser un poco repetitivo ver cuáles son los atributos de una buena ubicación, ¿no? De un lugar también depende del mercado, porque se venden departamentos en Lima Norte, Lima Sur, en Lima Moderna, ¿no? O sea, en todos lados se vende. Al final no voy a decir solo acá, ¿no? Pero cada empresa tiene su estrategia, cada empresa tiene su camino. Entonces los lugares tienen que estar alineados a esta estrategia, ¿no? A los sitios donde uno quiere estar. Evitar cerca grifos, evitar cerca de repente hospitales grandes, evitar salidas muy tuburizadas, porque la gente sabe, ¿no? que sabe cómo es la zona, y si no sabe va a ir a averiguar antes de comprar, entonces te puede perjudicar la venta, ¿no? Evitar esas cosas, y luego evitar, creo yo, dependiendo del terreno, el tamaño del terreno, evitar formas caprichosas, con cortes en diagonal, o terrenos donde la proporción del frente con el largo sea muy desproporcionado, sea una tripa, ¿no? Evitar eso, porque te va a tener
un alto porcentaje de departamento de vista interna, ¿no? Claro. Más bien lo que se quiere es lo contrario, ¿no? Que el mayor porcentaje de departamentos tenga vista externa. Esto es para terrenos menores de 600 metros, pues. Sí. Porque con terrenos más grandes ya haces tu parquecito adentro y lo solucionas, digamos, ¿no? Claro. Eso, entonces, ubicación, forma del terreno. Si pasa eso, ya si pasa eso, es forma de pago, precio, y bueno, ya ahí viene la cabida, pues. Claro. Andy, ¿y tú compras con opción de compra o haces simplemente una separación por arras o cómo haces tú? Bueno, aquí una acotación. Nosotros cuando compramos, le compramos a familias, ¿no? Las empresas más grandes de repente ya compran a empresas, ¿no? Por ejemplo, en la Avenida Venezuela han comprado la fábrica que era Universal Textil, ¿no? Frente a Kraft, frente a Donofre. Entonces ahí la empresa que ha comprado, me parece que se imagina, por ejemplo, ¿no? Ha negociado con un empresario probablemente, ¿no? Alguien que conoce estos temas y puede plantearle pues una opción de compras, un arras, pago en partes, con candados legales. Entonces, digamos que creo que ahí es más fácil hablar con alguien que entiende algunos términos, y si no, tiene sus abogados, ¿no? En cambio, los terrenos que nosotros compramos son familias, vamos a decir que en la mayoría de casos no son empresarios, ¿no? Son familias, muchas veces hermanos, sobrinos, que han heredado una casa de los abuelos y no conocen mucho del tema. Entonces, que te acepten una opción de compra, e incluso a veces un arras, es difícil porque desconfían, y encima si le preguntan a un abogado que no es especialista en el tema, o a un curioso que conoce algo de derecho, le va a decir no, asegúrate, ¿no? Entonces ya se cae la operación. Claro. Andy, ¿y qué indicadores financieros tiene que pasar este terreno para que decidas comprarlo? Básicamente en multifamiliares se manejan dos, la TIR y ROE. O sea, estos indicadores, o cuál otro adicional verificas tú. Bueno, hay varios indicadores. Digamos que los fundamentales son obviamente la TIR, ¿no? Es el rendimiento del dinero en el tiempo, cuánto te va dejando. A ver, pero no es solo... Hay otros más, ¿no? La TIR en verdad es como un ROE dinámico, básicamente. Al final la TIR manda sobre el ROE, siempre va a ser así en los negocios, pero por ejemplo, si tu TIR sale 30% de un edificio de 10 pisos, de 20 depas, y el otro te sale 25 o 23, pero de un edificio de 100 depas, entonces también el volumen importa, ¿no? O sea, no es la TIR solamente, sino el volumen de ventas que se refleja en la utilidad neta y se refleja en la dilución de costos fijos también. Entonces, cuando tú diluyes más los costos fijos, el riesgo disminuye, ¿no? Bueno, también tiene que ver si es que es un proyecto que normalmente es así, ¿no? Va a compartir con otros proyectos todo el costo fijo, entonces el riesgo disminuye también. Lo que te quiero decir en otras palabras más sencillas, digamos, es que no es solamente el rendimiento sobre el dinero, que es la TIR, sino también de cuánto dinero estamos hablando, cuánto esfuerzo le vamos a poner y los riesgos que tiene cada negocio. Yo tengo un indicador que es, uso la TIR, y el otro que utilizo le llamo utilidad para el desarrollador, que es básicamente a la utilidad neta restarle el costo de los aportantes de dinero. Si son préstamos, le voy a quitar, igual los intereses, le quito intereses. Si es un socio, le quito su porcentaje de acciones que tiene, cuánto le toca, ¿no? Entonces, si es deuda, si es capital, cuánto le toca a los otros y cuánto me queda a mí. Entonces, eso que me queda a mí es la utilidad del desarrollador, y lo mido en soles, no lo mido en porcentaje, nada, porque no hay forma de medir ese porcentaje, porque ¿sobre qué lo mediría? Sobre el dinero que ha puesto el desarrollador, pero el desarrollador no pone nada. O sea, yo pongo algo, pero lo que yo pongo de capital lo califico como si fuera
un socio más que ha puesto su dinero y me pago igual por ese lado. Pagando a todos los socios, ya lo que queda, eso es del desarrollador. Claro. Entonces se mide solo en soles. Y ahí con los proyectos que tenemos tiene que pasar un tope, si está más o menos cerca al tope, pero el TIR está bueno, ya es una combinación, ¿no? Claro. No es que hay una regla fija para todo. Y justamente, Andy, como estás indicando, o sea, ¿cómo estructuras tú tus proyectos inmobiliarios? Me parece que tú arrancas con un equipo de socios y luego vas vendiendo acciones, ¿o cómo es eso? Si lo puedes explicar. Claro, imagínate que estamos tú, quien te habla, y una persona más, ya, Nancy, por ejemplo. Okay. Somos los tres, pero yo conozco el negocio y ustedes solo tienen, los dos tienen dinero. Entonces, en el ejemplo, tú no quieres ser socio porque ves todavía el negocio no tan maduro y me vas a prestar. Me prestas una plata y Nancy sí es socia desde el principio. Entonces adquiere acciones, pero tú me prestas. Esta figura, y probablemente Nancy me pide una garantía, me pida una hipoteca del mismo terreno del desarrollo, ya se la doy. En esta primera etapa, ese dinero que me van a dar ustedes, que normalmente es fuerte, es para pagar el terreno, o sea, lo que se haya negociado, y me ayuda a llegar básicamente hasta la aprobación del anteproyecto. Con la aprobación del anteproyecto ocurre que ya hay ingresos por iniciales. Y eso me da un respiro más, no es mucho, pero igual ayuda. Si hace falta más dinero aparte de las iniciales, van entrando más dantes como préstamo o más Nancy como socios, ¿no? Entonces tú me has pedido una hipoteca y otros de repente no. Ahí va a haber, depende de los montos. Hasta que yo ya más o menos veo que va a entrar el banco. Cuando voy a activar con el banco, a todos, a ti que me has prestado, te digo, oye, te propongo ahora sí ser socio. Ya está el anteproyecto aprobado, hemos vendido tantas unidades, va a entrar el banco, más seguro. Si aceptas, entras, y si no, te liquido, ¿no? Claro. Ya, porque como hay hipoteca, el banco no permite que haya una hipoteca. Bueno, entonces, cuando va a entrar el banco, ya todo se vuelve capital social. Si el banco pide un aporte de 5 millones, por decir algo, soles, pueden ser 3 millones capital social, acciones, y 2 millones como préstamo. Tú te podrías quedar como préstamo también. No, Andy, mira, yo no quiero ser socio, quiero ser préstamo. Ok, entonces vuelvo contigo y te digo, ok, puedes quedarte como préstamo, pero ya no con la hipoteca, y más bien tienes que firmar una subordinación frente al banco. Es decir, que si que cuando yo tenga que pagar mis obligaciones, primero le pago al banco, le hago a ti. Un segundo rango. Claro, una cosa así. Entonces, si aceptas, bien, te quedas, y el banco lo va a validar, ¿no? Un porcentaje que quede como préstamos. Claro. Y cuando ya se activa, ya todo el dinero está puesto y lo que falte el banco lo va a poner, ¿no? Con los préstamos que me vaya haciendo, y en las etapas finales empiezo yo a recomprar las acciones. Las acciones que tenías tú, si estás un socio, Nancy, le voy comprando y ya al final me quedo solo, ¿no? En las etapas finales. Las voy liquidando porque tiene una expectativa de retorno en un tiempo. Exacto. ¿no? Entonces yo les vendo, cuando adquieren las acciones, los socios que me acompañan son acciones preferentes que se van liquidando. Es más, en algunos casos pactamos una recompra, ¿no? Tú entras con acciones a 10 soles y te las compro a 15 soles en un año y medio, por decir algo. Entonces ya quedamos en esa figura. Tú estás esperando nomás que pase año y medio y ves, ya Andy, te vendo mis acciones al precio que ya pactamos. En ese sentido, el socio se convierte en un socio de acciones preferentes con renta fija, porque no depende de la utilidad del negocio, ¿no? Claro. Entonces ahí hay diferentes opciones que hemos aprendido. Andy, y en esta parte en que los socios básicamente, primero, o sea, te hacen un préstamo, digamos, ponen una hipoteca sobre el terreno, y le tienes que devolver al momento antes de activar el banco, lo que tú haces es básicamente devolverles, pero se lo devuelves en acciones.
¿Valorizadas en su interés de eso? No, ¿Cómo es? lo que hacemos es hacerlo líquido, es decir, le pagamos el préstamo, Ya. le entregamos un cheque, cobra su cheque, ya no hay préstamo, no hay hipoteca, y lo vuelve a meter a la empresa como socio o como un mutuo sin hipoteca. Ya. Bien. Pero se le tiene que dar la plata. Ya, pero ese dinero, o sea, ¿de dónde sale? ¿De otros socios que han ingresado? La empresa tiene liquidez, ¿no? Puede tener por ventas, puede tener porque acaban de ingresar más socios, Sí. puede tener plata porque como yo socio principal le he hecho un préstamo a la empresa. O sea, Ok. o sea que el escenario es que tenga liquidez, ¿no? Sí, pero el banco no te revisa de que básicamente no estés pasándote de préstamo, o sea, porque si le devuelves con otro préstamo, o si es que le devuelves con las iniciales obtenidas, porque las iniciales al final lo tienes que colocar en la cuenta recaudadora, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer esa figura? ¿Cómo lo manejas? O sea, el tema es pagarle la deuda al inversionista, digamos. Exacto. Es pagarle. Ya. Tú me has preguntado con qué dinero. Bueno, hay una bolsa que se compone por diferentes fuentes, ¿no? Por préstamos que yo le puedo hacer a la empresa, iniciales, todo eso es una bolsa. Ya. Entonces, claro, cuando yo firmo un contrato con el banco de crédito promotor y el proyecto se activa, todo el dinero tiene, digamos, destino la cuenta recaudadora del banco, ¿no? O sea, las iniciales de las nuevas ventas, tal. Cuando yo activo, le tengo que demostrar al banco que todo el aporte está puesto y que todo el aporte está puesto y el dinero que no está gastado está en mis cuentas. También le tengo que demostrar que cuando yo apruebo, le debo a personas que el banco conoce quiénes son la lista de mis acreedores. Entonces, si eso está demostrado, no pasa nada, ¿no? Cosa distinta es que luego de activado, yo me hago un préstamo, no le avise al banco, le diga a mis clientes cosa que estaría mal, ¿no? Que le diga al cliente, págame a la cuenta libre de disponibilidad y yo lo use para otras cosas, Claro. ahí sí estaría mal, pues, ¿no? O sea, cuando yo firmo un contrato con el banco, desde que yo firmo en adelante, estoy obligado a eso. De antes de ese contrato hacia atrás, yo puedo usar libremente el dinero pero claro que me va a pedir antes que me active, me va a pedir los estados financieros otra vez. Y ahí tienen que ver que todo esté en orden, ¿no? Claro. O sea, lo que te quiero decir que tú en un día puedes hacer los movimientos que quieras, en el mismo día lo solucionas, tomas la foto en la noche y es lo real. Ya está. Claro. El banco no te pide tu libro diario, ¿no? Te pide tus estados financieros. Ah, claro, está bien, ya lo tengo más claro. Y hablando del tema del banco, ¿en qué momento, bueno, primero, partiendo de un desarrollador, digamos, que está iniciando su primer proyecto y otro más avanzado, ¿en qué momento tocarle la puerta al banco? O sea, un desarrollador nuevo se lo debería tocar ya con unas preventas, y si es con unas preventas, más o menos cómo debería direccionar a qué banco, ¿no? O sea, a qué banco darle eso aparte. Claro, a ver, digamos que la preventa, si tú estás empezando, es tu primer proyecto, no hay más proyectos y tienes dudas si es que el banco te va a aprobar. Exacto. Tienes dudas, no sabes si te va a aprobar. Y si te aprueba, tampoco sabes qué banco te va a aprobar. Entonces ahí la recomendación, seguramente a mis amigos de otros bancos no les va a gustar escuchar esto, pero tienes que irte a la segura en el sentido de cobertura, ¿no? ¿Cuál es el banco que tiene más clientes? El banco que tiene programas, digamos, incluso más destinados incluso a gente que tiene ingresos informales, el banco que tiene más cobertura, el BCP. Yo recomendaría empezar con el BCP, digamos, diciéndole a los clientes que el proyecto va a ser con este banco y que, claro, se evalúen con eso. O sea, arriesgarse de alguna forma. Claro, es arriesgarse, pero tienes que tener en cuenta que si no logras aprobar con el banco, porque tú cuando empiezas la preventa, estamos hoy, mes 1, y tienes 6 meses para la preventa, un ejemplo. Sí. En el mes 5, 4 ya tienes que tener el crédito aprobado, o el 6, digamos, al último. Entonces tienes 6 meses para lograrlo. Si no logras aprobar con ese banco, si no logras aprobar con ese banco y con otro, volteas con tus clientes y les dices, voy a ir con este banco
obviamente ya los filtraste, ya los filtré, hablas con uno cada uno y le dices, tú no te preocupes, tu tasa se mantiene, tú también, a ti no te aprueba el otro banco, lo siento, acá está tu inicial y si tienes que reconocerlo en la indemnización, caballero. Claro. Porque tú te has arriesgado, ¿no? Exacto. Entonces de los 10 que has vendido en los 6 meses, probablemente te quedes con los 10, con 9 con 8. o con 8. Sí. Ya, entonces ya cambiaste de banco. Pero si ni un banco te aprueba, ahí sí estás en serios problemas, ¿no? Ahí lo que tienes que voltear es con tus clientes y decir, lo siento, pero, acá está su plata y sus indemnizaciones. Pero tampoco, o sea, sería el fin del mundo, porque si no me aprueba, me va a decir por qué no me aprueba. O yo lo voy a suponer, ¿no? En qué estoy débil. Y te podría asociarme con otro desarrollador más grande, quizás sacrifique utilidad, pero digamos, hay forma de solucionar, no es el fin del mundo, ¿no, Andy? ¿O tú cómo ves eso? Esa parte. Sí, claro, no es el fin del mundo, tú estás totalmente en lo cierto, ¿no? O sea, no te aprueban, ¿ves por qué no te aprueban? No te aprueban porque, qué sé yo, vamos a decir que no te aprueban porque no tienes experiencia inmobiliaria. Bueno, lo solucionas. Traes un socio, como tú dices, sacrificas utilidad, tienes que ser atractivo para el socio, le tiene que convenir al socio este tema. Y si logras eso, ya ahora te vuelves a presentar, es una nueva evaluación y otra vez. Lo que sí va a demorar, ¿no? Porque si tú tenías planeado activar en el mes 8, se llega a las 40, en 8 pruebas, ya vas a demorar más meses. Claro. Entonces eso retrasa la fecha de entrega. Entonces tiene que estar más o menos, tienes que tener una estrategia de comunicación con tus clientes, ¿no? Sí. Más o menos esa es la... digamos, el sector inmobiliario tiene una ventaja y una desventaja. O sea, tiene un hecho que puede ser ventaja y ventaja, mejor dicho. ¿Cuál es ese hecho? Que las inmobiliarias normalmente no cumplen con la fecha de entrega. O sea, normalmente no cumple la fecha, el mes. Se pasan un mes, 2 meses, 3 meses, es algo aceptable. Algunas se pasan más. Claro. Entonces, eso es un hecho que puede jugar como... Es una desventaja para el sector porque está mal visto, digamos, en ese sentido. Pero puede jugar en una ventaja porque si te ocurre a ti, no es tan... ¿cómo te digo? No es tan... ¿cómo se dice esto? No es tan reprochable porque no eres el único, es así el sector, pues, ¿no? Claro. O sea, te puedes escudar un poquito en eso, es más, sin decirlo, ¿no? Ya. Eso. Pero sí, puedes volver a reevaluarte otra vez y un poco te hace demorar. Esa es la pregunta que me hacías, ¿no? ¿Con qué banco? Con un banco. Pero en el momento que tocarlo, o sea, uno nuevo debería tocarle cuando ya tenga ventas, por ejemplo. Vamos a suponer que yo me estoy perfilando para el banco BCP. Ya es un edificio de 20 departamentos y ya tengo calificados 5. ¿Ahí ya tengo asesor o ellos han calificado con su asesor aparte? De esos 5, digamos, que se han calificado con el BCP. Bueno, en mi experiencia, yo inicié la evaluación con el BCP, ni siquiera tomé contacto con el banco. Varios proyectos. Sí, tomé contacto con el banco, me dieron una luz, una posibilidad de que me iban a evaluar. Ok. Pero me dijeron algo así, ¿no? Vamos a iniciar la evaluación. Vamos a iniciar. Preséntame esto, a ver, sí, yo sé que no tienes experiencia, pero a ver, vamos a probar. Ok, y le puedo decir a mis clientes que no puedes decir que está financiado por el BCP, me dijeron, obviamente, pero puedes decir que está siendo evaluado por el BCP. Ya, entonces se dice, pues es la verdad, está evaluado por el BCP y empiezas a generar, digamos, las evaluaciones, ¿no? Las precalificaciones. Y eso es. Pero en realidad todas las inmobiliarias pasan por esa etapa de evaluación, la más conocida, ¿no? Porque, o sea, realmente está financiada cuando se active el proyecto, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, esa etapa es indistinta para todos, o sea, pasan por lo mismo. Sí, con la diferencia de que alguien que está empezando tiene riesgo de no ser aprobado. Claro. Más probabilidad, o sea que ese riesgo tiene más probabilidad de ocurrir. En cambio, una empresa, por ejemplo nosotros, ya tenemos crédito promotor con BCP, con Interbank, y ahora nos estamos hablando con más bancos, la probabilidad que no nos apruebe un banco cualquiera es baja, ¿no? Es baja.
pero digamos en los proyectos del tamaño que tú estás realizando, ¿no? Sí. Si te quisieras aventurar por un proyecto mucho más grande, ¿crees que encontrarías alguna resistencia de los bancos o...? Es relativo porque es como varias cosas en la vida, ¿no? Algunos tienen más cuidados, tienen parámetros de riesgo mayores que otros, ¿no? Entonces un banco, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos Quiñones con 33 depas y Breña con 42 depas. Quiñones 10 pisos, Breña 15 pisos, con un sótano. Entonces un funcionario de un banco puede decir, oye, estás creciendo de 10 pisos a 15 pisos, no tienes experiencia en este distrito, es tu primer proyecto, el más grande. Entonces mi área de riesgo me ha dicho que te vamos a poner una preventa más alta, o te vamos a poner un aporte más alto, o una condicionante diferente, ¿no? Pero otro puede decir, mira, estás pasando de 33 a 42, es aceptable, no te preocupes, Andy, te vamos a mantener las condiciones. Claro, pues la diferencia entre los edificios tampoco es tanta, ¿no? Pero si me voy a 100, seguramente que todos van a pensar igual ahí, ¿no? Por unidades. A 100 unidades, ¿no? Ahí sí van a pensar, sí. Puede ser por unidades, puede ser por alturas, por número de sótanos. Sí. Por ejemplo, cuando hicimos Arboleda fue la primera vez que hicimos sótanos. 2 sótanos, creo, ¿no? 2 sótanos. 2 sótanos más la cisterna. 3. Entonces, primera vez que haces sótanos, Andy, no tienes experiencia en los sótanos, no te puedo todavía mejorar mucho las condiciones. Okay. Bueno, ya. Entonces hay varias cositas. Ahora, ¿por qué todo esto? Porque esto se resume en algo bien simpático, ¿no? El banco es un acreedor que te va a prestar y va a arriesgar al prestarte, porque tú eres un tercero que ojalá que le pagues. Entonces, ¿qué se asegura el banco? Que el proyecto pinte exitoso. Que pinte exitoso. ¿Y cómo un proyecto pinte exitoso? Entonces, imagínate que Moisés, tú no sé si has visto cuando las empresas tipo Mi Banco, financieras, chicas, van a los mercados y ven al pata que hace jugos, y hace los mejores jugos, y está en cola, la gente hace cola, ¿no? Por su jugo y su empanada. Y es el men del mercado. Sí. Le van a insistir para prestarles, ¿no? Sí. Porque lo ven exitoso. En cambio, a una señora que no está vendiendo no le van a querer prestar. Claro. Entonces acá es igual. Pero claro, ¿por qué vende el jugo? Porque la operación es buena, está bien fabricado el jugo, está bien seleccionada la papaya, además las personas que atienden son profesionales, llevan bien los procesos, tiene un buen brandeo, sale en redes sociales, la rompe, ¿no? Entonces igual, además ven que el emprendedor está limpio en el sistema financiero, tiene un buen prestigio, nunca le ha debido al banco, nunca ha tenido problemas aparte, también ven eso, el prestigio, ¿no? Entonces, claro, más o menos es similar, el banco va a evaluar en nosotros, tu proyecto es un proyecto bonito, es atractivo, o estás haciendo cualquier tontería, como hay departamentos que se dan, o sea, uno ve, ¿no? Claro. 90 metros, vista interna, 2 dormitorios en San Miguel, no va a salir, pues, ¿no? Entonces, ven que el proyecto es pintón, tiene buenos tamaños, tiene buenos precios de mercado, tiene buen equipo de ventas, buen equipo directivo, el gerente, los subgerentes, qué sé yo. El terreno está bien limpio, saneado, no tiene ningún tema. Y encima tiene, de los 20 depas, tiene 5 vendidos. ¿Qué banco no va a querer? Claro. ¿Qué funcionario de banco no va a querer agarrar ese proyecto, no va a querer chavar ese proyecto? Sí. Todos van a querer. El tema, ahí vienen ya sus políticas, ¿no? Sí. Si su política le dice 3 proyectos independizados para que puedas evaluar a alguien y es inflexible, por más que el funcionario vea que es una buena oportunidad, no lo va a hacer. Pero otro funcionario de otro banco con una política un poquito más flexible te puede abrir las puertas, ¿no? Claro. Pero si tu proyecto no es atractivo, no eres el men del mercado, no, si el men del mercado es un decir, ¿no? Pero claro, si no ve una alta probabilidad de éxito, ningún banco te va a dar, ¿no? Ven eso. Entonces sí es importante tu pregunta de antes, que
si es bueno ir con preventa, sí, claro, ¿no? Claro. Es bueno ir con preventa, ¿no? Claro, definitivamente. Le va a dar al mismo funcionario, al comercial del banco, le va a hacer sentido, ¿no? Claro. Le vas a dar herramientas para que le presente ante su comité, ante riesgos, para que lo vea con buenos ojos, ¿no? Exacto. Andy, y otra consulta, hablando ya justamente de que, bueno, tienes que armar un equipo bastante profesional, todos muy capos en su área. ¿Cuál sería para ti el equipo mínimo necesario, tratando de hacerlo, digamos, una empresa lo más ligera posible, inicial, para poder arrancar, ¿no? O sea, lo mínimo necesario, como te digo, o sea, si hay que tercerizar muchas cosas, tercerizándolo, pero teniendo cuidado de tercerizar lo que se puede tercerizar, o sea, ¿no? En tu consejo, tercerizar lo que para ti valga la pena y lo que no, claro, seguir in-house. Para un proyecto, ¿de cuántos? Para arrancar digamos, una empresa multifamiliar que va a arrancar con un primer proyecto, pero tiene proyectado comprar un segundo o tercer proyecto al mes 8, al mes 7, digamos, iniciar una carrera de desarrollo. Ok, inicias con uno y al año ¿cuántos prendes? ¿Uno cada año? ¿Dos? Por lo menos 2. Ya. O sea, iniciar un segundo en ese año. Ok, de 30 depas, 20 depas, algo así. Sí, 20, 25. Mira, una estructura mínima, yo diría una estructura mínima. Qué buena pregunta, porque todo tiene beneficio-costo, ¿no? O sea, lo que tienes afuera te cuesta más, pero es variable, ¿no? En la mayoría de casos. A ver, yo diría arrancar con un jefe de ventas, y su asesor de ventas, ¿ya? Y un responsable de marketing que tercerice todo. El contenido, el tráfico, la atención a los clientes por redes, y la agencia de pauta. O sea, todo marketing tercerizado. Yo así arrancaré. Ahí van 3, digamos, relacionados al área de ventas. Ventas marketing. Ventas marketing. Sí. Ya. En el lado de las operaciones tendría para un proyecto uno con experiencia, un coordinador de proyectos. Y en el área de administración un coordinador de administración y un analista para el tema contable, financiero, documentos y tal. Ya. Y ya está. Y ya está, con eso arrancas. ¿Cuántos son? Creo que 5 conté. Marketing, 3 comercial, 2 de administración y uno de son 6. Uno de operaciones y tú, pues, ¿no? Claro, el gerente. El gerente. Ya van 7. 7, digamos. Ya, ese es si es un equipo experimentado. Claro. ¿No? Mientras menos experimentado tenga, vas a tener que suplir con gente, con más gente, digamos, ¿no? ¿Y ves necesario contratar a un ingeniero, digamos, con experiencia en construcción ya cuando inicie la obra? Sí, no. Claro, no, sí, más el supervisor de obra en la obra, ¿no? Pero, digamos, no al iniciar, sino... No, en la obra. En la obra, eso sí, indispensable. Sí, claro. Por más que no construyas, por más que el contrato, digamos... Estamos suponiendo que no vamos a construir, pues, ¿no? Claro, pero digamos, si crees que el ingeniero constructor con experiencia en construcción es indispensable, o crees que te puedes amparar en un contrato con unas, digamos, con candados legales, con figuras que te puedan... A ver, repíteme, me fui ahí. No. O sea, ¿crees que sí o sí es necesario un constructor, digamos, un ingeniero constructor que supervise el trabajo de una empresa constructora que obviamente no eres tú? Ya. ¿O crees que te puedes amparar en un contrato, digamos, o con cláusulas legales? ¿El contrato basta? Exacto, pero digamos, añadido a, digamos, figura financiera, me parece letra de cambio. Todo suma, ¿no? O sea, el supervisor no tiene el fin de ser un amparo ante una disputa o ante un, digamos, como si un conflicto con el constructor, ¿no? La tarea del supervisor es asegurarse que se construya con los materiales, con los procedimientos que manda
los planos y la norma, el reglamento de las edificaciones, ¿no? Que se cumpla con toda la norma, por un lado, y que cuide el avance de obra, ¿no? El avance de obra, la calidad de los materiales, la calidad del procedimiento, punto. Si el constructor falla en algo, por supuesto que debe estar esos escenarios contemplados en el contrato, ¿no? Sí. Y el contrato te tiene que amparar frente a esos escenarios, ¿no? Sí, ¿no? claro. O sea, uno quita lo otro, ¿no? Sí. Entonces, claro, tú puedes decir, ya en el contrato dice que si se pasan 90 días, por cada día me paga 1.000 soles de penalidad, un ejemplo, o 2.000 soles, ya. Entonces ya con eso ya no contrato supervisor, ¿no? Pues, Claro. el supervisor tiene que estar, ¿no? Y Andy, ¿y cómo ves ahora el tema para hacer las licitaciones de obra? Cuando tú licitas, haces el metrado, bueno, que es cuantificar cuánto material va a entrar y se lo das al constructor, a los constructores que están postulando, o dejas que ellos metren aparte. ¿Cómo haces eso y qué recomendación darías para justamente tener postores licitando para una primera obra, ¿no? O sea, ¿qué entregarle, no? Entregarle la copia literal, efectivamente, que tú eres el dueño, entregarle, digamos... Para una primera obra, yo Exacto. creo que acá esta pregunta aplica para todas las obras. O sea, tú estás preguntando O sea, para que te prestes para darle atención. seguridad al constructor, para que el constructor te pare bola, digamos. Exacto. Ya. Qué raro, ¿no? Porque le vas a dar trabajo, ¿por qué tendrías que podrías desconfiar? Por un tema de que podría pensar de que uno, como la empresa es pequeña, la empresa Quizá no te pague. empieza a construir ella misma, ¿no? Simplemente para hacer una comparación de precios. ¿Te ha Porque, pasado? dentro, cuando estaban haciendo licitaciones, había muchos constructores que, digamos, que no prestaban mucha atención, ¿no? Ah, ya. Pensaban que solamente estabas haciendo un estudio de Como, mercado. claro, como preguntando precios. Y tú sabes que eso es un trabajo, por lo menos de una semana, de que tienen que cuantificar y todo. O sea, claro. es un riesgo que ellos asumen. Claro. Bueno, para evitar eso yo haría pues una carta de presentación, un brochure, ¿no? Donde formalmente me presente, si puede tener fotografías mucho mejor del socio principal, del equipo directivo, ¿no? Una presentación que dé la formalidad del caso, ¿no? Con eso, y por ahí con los que más te interesen, quizá darte el tiempo de conocerlos personalmente, ¿no? Al final, la relación constructor-inmobiliario puede haber peleas, puede haber disputas, pero al final todos saben la necesidad del otro, o sea, uno sabe la necesidad del otro, y cuando el proyecto se termina de vender, bueno, al final todas las rencillas pues quedan reducidas a números, ¿no? Es decir, oye, tú por esta cosa perdí 20.000 soles, ya bueno, la próxima no te contrato, o te lo pongo en el contrato diferente, ¿no? Pero ya está, o sea, entonces, ¿cómo licitamos? Si metramos nosotros, metran y le damos los planos finales a los constructores, hace su metrado, hace sus propuestas, como una licitación regular, ¿no? Es ahí súper simple, presentan la propuesta, los mejores se sigue negociando y ya se pacta, ¿no? Sí, ¿qué tanto has logrado negociar, digamos, de un precio final en porcentaje más o menos, digamos? No, hay de todo, ¿no? 1 millón de soles, de 5. ¿De 5? O de 6, de 6 a 5. Es bastante. Sí, pero ahí la mitad puede ser descuento comercial, mejora del constructor, otra mitad puede ser que con el constructor nos hemos puesto a ver qué puede ir, qué no puede ir. Y Ok. Andy, una vez que ya activan el proyecto, inicia la construcción, ¿qué tanta atención de tu equipo le dan al proyecto multifamiliar? ¿Se podría decir que ya prácticamente tu planilla ya está libre para ver otro proyecto? Cuando inicia la obra. Exacto. ¿Te liberas o no, digamos, de una carga laboral para que tu equipo vea otro proyecto o no? ¿Cómo ves eso? Mira, ya no estoy tan cerca del área como tal, pero yo creo que sí se libera un poco porque es más chamba ya del supervisor. Más que liberar al equipo es reemplazar al equipo, ¿no? Antes estaba detrás un analista, un coordinador de proyectos, sacando la licencia de construcción, el anteproyecto, los permisos, tal. Y ahora, como ya se tiene todo eso, se va a reemplazar esas cabezas por el
supervisor de obra, ¿no? Y los otros van a seguir haciendo lo suyo de otros proyectos, pues, ¿no? Sí. Ese es en realidad, la supervisión de obra abarca muchas cosas, ¿no? Hay que ver el avance. El gerente de operaciones sí no puede despegar el ojo del proyecto que está en obra, ¿no? Hay que ver el avance, hay que ver los adicionales, las consultas, que son los RFIs, que son los requerimientos, las dudas que pueden salir en la obra. Siempre, o sea, como equipo, yo creo que tiene, así grosso modo, tiene la misma carga laboral que los otros proyectos, como equipo. Como equipo. Eso sería. Claro, más en que nada hace un cambio de roles. Claro, eso. Andy, ¿y cómo haces, ya pasando al tema de las ventas, para estimar el precio de ventas de los proyectos? ¿Con qué precio salir? ¿Con qué precio, digamos, ya programas desde un inicio los aumentos que vas a tener? Bueno, es un estudio de mercado permanente, me parece, ¿no? ¿Cómo haces para salir? Primero, es importante ver lo que se vende, ¿no? Eso. O sea, hay que ver qué se está vendiendo. Y ahora eso es muy fácil, ¿no? Porque somos socios de ACI, tenemos información al Tableau, vemos lo que se vende cada mes, de qué área, qué precio, o sea, tenemos toda esa información a la mano y vemos qué se ofrece y qué se vende. Entonces, lo que se vende salta a la vista y uno puede decidir hacer eso que se está vendiendo, pues se está vendiendo, ¿no? Entonces diseña su edificio con esa premisa. Luego, como el terreno tiene formas que son restrictivas para el diseño, entonces con el mercado más tu terreno, con esos dos inputs diseñas. Y ya, te salieron los departamentos. Luego cada departamento lo comparas con sus competidores en las etapas que hay. Ves en qué gana, en qué no gana tu producto y de acuerdo a eso tienes un precio. Sí. Claro que tienes una estrategia previa más grande que es en qué posición de la tabla vas a estar. ¿Quieres estar en el promedio? ¿Quieres ser de los más altos en precio? ¿Quieres ser de los más bajos? ¿Cómo quieres jugar? Nosotros en San Miguel estamos de media tabla para arriba, estamos en precio en tercer lugar. O sea, en la zona en que estamos somos los que vendemos en un precio alto, o sea, en el promedio para arriba, digamos, ¿no? Claro, precio de la media. Pero claro, eso se acompaña de ubicación, se acompaña de acabados, ¿no? De servicio, o sea, tiene que ser coherente el precio, ¿no? Claro. Entonces ahí le vas poniendo precio a cada producto, ¿no? Por ejemplo, si en Quiñones, ¿no? Departamento ¿qué te dice la regla? Que cuando el departamento es más grande, el precio por otro es más bajo. Ya, pero en Quiñones hicimos 2 departamentos de 107 metros cuadrados. Y el precio estaba... se tenía que bajar. Pero no, lo vendimos al mismo precio del departamento chico. ¿Al mismo precio? ¿Por qué? Porque cuando íbamos a ver con quién competimos, con nadie. No había un departamento de 106 metros cuadrados frente al parque. Es más, no había ni un departamento de 107 metros cuadrados. Entonces, ¿con quién vas a competir? Es como si sacaras una Coca-Cola en el desierto, pues ya ponle el precio, ¿no? ¿Por qué le vas a bajar? Algo así, ¿no? Y así cada departamento tiene su historia, sus atributos. Departamento de 59 metros cuadrados en esquina, con el dormitorio principal mirando al parque. ¿Hay competencia? Nadie tiene ese producto. Bueno, tiene el mismo tamaño con un dormitorio, vista interna, no es competencia. Entonces ya ahí uno le va a poner... Y es dinámico. Pues puedes tener 3 precios planificados, preventa, construcción, terminado, pero puede ser que en el camino te des cuenta de que se acabó el stock y puedes subir, o de repente otros están vendiendo y tienes que bajar. Claro. Es súper dinámico. Exacto. Es súper dinámico. Es más, puede ser que tú empieces preventa, subas y al final bajes. Claro. Y ya. Andy, ¿tú recomiendas indexar ese proyectado de aumento de precios dentro de tu flujo o no recomiendas indexarlo? Trabajar con un precio flat hasta el final. ¿Te refieres
Al momento de evaluar el proyecto. Exacto, o sea, indexas ya el aumento progresivo que va a tener, digamos, en tal etapa o no, trabajas con precio flat. Yo cuando hago la evaluación de proyectos pongo los 3 precios, ¿no? O sea, tanto porcentaje a tal, digamos, un porcentaje, digamos, de las unidades a tal precio, el otro así, digamos, por metro cuadrado. Por etapas. Por etapas. Por etapas. En la etapa 1 mandará tal precio, en la etapa 2 mandará tal Claro, precio. o sea, lo más realista posible. No, porque me demoraría mucho, tendría que ver cuánto le pasó. No, yo metros cuadrados nomás. Tengo 2.000 metros cuadrados por vender. El 30% de eso, 600 metros vendrá a tal precio. Otro porcentaje, tantos metros a tal precio. Claro. Pero cualquier etapa que sea, ya claro, no importa, ¿no? Claro. Andy, y el tema de, o sea, visto que tu temática es bastante en lanzar departamentos con vista externa, casi todos. O sea, todos. ¿cómo ves? Todos no, todos. Todos. ¿Qué departamento, o sea, vista interna no lo recomiendas? ¿Tienes ahí un recelo o por qué no? O sea, si juntamos 100 personas, ¿cuántos crees que te respondan que prefieren vista interna? No sé si todos, pero yo creo que algún número importante sí. Por eso, de los 100, ¿cuántos crees que prefieran vista interna? La minoría, definitivamente. ¿Pero cuántos? Unos 20, 30 estimaría, pensaría. Que te digan, yo preferiría al mismo precio, todo igual, solo si puedes coger la vista. No, lo pueden hacer por un tema de ruido. Dame un número. ¿Te mantienes en tu número? ¿220, 30? No, se castigaría un poco, definitivamente. El precio de vista interna se castiga un poco por metro cuadrado, ¿no? Ya, pero es que esa no es la pregunta. La pregunta es, si pones a 100 personas y solo le preguntas si prefiere vista interna o externa, ¿cuántos preferirían vista interna? Es que es incierto, pero la minoría. Bueno, yo creo que menos de 10. Menos de 10. Yo creo. Ya, y creo que estoy muy alto también. ya. Entonces no es recelo, es mercado, ¿no? Es mercado. Es mercado, o sea... Pero no descartas un terreno porque en algún momento en un crecimiento hay terrenos que no da para hacer todo vista externo, ¿no? Sí, claro. De hecho que nosotros ya estamos evaluando ahora mismo proyectos con departamento de vista interna. Pero se tratará que sea lo menos posible, se tratará de que con un precio muy bajo sea rentable. O sea que podría salir con... Imagínate salir en la zona de precursores con puro vista interna. Un ejemplo, ¿no? Ya. Si salgo a 1.400 metros, voy. Y es rentable, voy. Porque con 1.400 destrozo ese mercado de precursores, ¿no? 1.400 metros de... $1.400 el metro. $1.400, sí, claro. Está bien. Claro, entonces, pero siempre buscando que los atributos sean lo mejores posibles, ¿no? Esquina, frente al parque, vista calle, ¿no? Y no solamente la vista, Dante, ¿eh? Ahí es algo que hay que vivirlo para poder entender su verdadera magnitud. No es solo la vista, sino la esquina, por ejemplo, ya todo vista calle, ya. Pero no es solo eso, es que te da una versatilidad en los diseños impresionante. O sea, es como agarrar plastilina y a tu manera, ¿no? Claro. ¿Qué está buscando? Ese cliente no compró por esto. Vamos a hacer uno mejorado. Ya está. Entonces el diseño ayuda muchísimo. Claro. En esquina, sobre todo, porque te permite la vista externa, la mayoría. Sí. Ahora, si hacemos un edificio de 15 torres, en un terreno grande donde seguramente todos los depas van a ser iguales, todos van a mirar o a la calle o al jardín interno, ¿no? Claro. Exacto. O como en el departamento donde yo vivía, ¿no? En Uptown, la mayoría mira hacia adentro, porque es una U. Claro. Entonces una cara de la U mira a la calle y toda la U interna mira hacia el área común, que es una piscina, un juego de niños, o sea, ya no es tan vista interna que digamos, claro. Entonces cambia. Entonces las empresas más grandes no tienen este tema, ¿no? Claro. Andy, yo vi un proyecto tuyo, el de Arboleda, que por ejemplo tenía ahí, la entrada a los estacionamientos era a través de un montavehículo, ¿no? En ese caso, ¿cómo responde el mercado a un montavehículo? Porque en la zona si había pocos, ¿no? Ahora hay más, pero ¿cómo responde el mercado? O sea, primero, eso fue por un tema de la forma del terreno, que era angosto, ¿no? Y no daba para hacer una forma y tamaño, ¿no? Forma y tamaño. Sí,
Es una solución. O sea, cuando uno compra el terreno, mira a ver cómo salen los estacionamientos. Bueno, la única manera es con el montavehículo y ya está decidido, ¿no? Y tomas el riesgo de que la gente no lo pueda o que se caigan ventas algunas por ese tema. Pero como ya ahora es más usado, tienes que tener un vendedor que se compre la idea también y que pueda defender esa objeción, ¿no? O pueda rebatir, mejor dicho, esa objeción. Claro. ¿Y cómo ves el tema de hacer un piloto? Porque hiciste un piloto ahí, o sea, ayuda definitivamente las ventas, ¿o cómo? Sí, total. Total, 100% recomendado. 100%. ¿Y eso cómo lo negocias con el constructor? Pero en verdad no es un piloto, ¿no? Es un depa terminado. Claro, es un depa terminado. Piloto es algo que está fuera del edificio, ¿no? Ya, el depa terminado, ¿cómo lo negocias con el constructor, no? Porque el constructor, entiendo, no querrá se hacer pone en el contrato, pues. Simplemente me entregas un depa en el día tal. El día tal. No quieres, bueno, voy con otro, ¿no? ¿Y en qué momento te lo entrego faltando cuántos meses para que acabe la obra? Ahí sí me agarras, no tengo el dato, pero calculo 2 meses antes, ¿no? O sea, no es mucho tampoco. Tampoco es mucho, claro. 2 meses antes, claro. Sí. Y la negociación con los proveedores, tú, la empresa, recomiendas los equipos, ascensores, montavehículos, digamos, sacarlo de la partida del constructor para así disminuir el costo de obra, ¿o no? ¿Administrarlos? A ver, repíteme. O sea, ¿recomiendas administrar el tema de la compra de ascensores, montavehículos, digamos, grupos electrógenos, para sacarlo de la partida de constructor y así disminuir el costo de obra? Lo hacemos nosotros más que todo por control, pero solo lo hacemos con el ascensor nada más. Porque, a ver, esto es muy simple, aplica para todos los negocios. Es un Pareto, o sea, el ascensor cuesta $30,000, $40,000. Las bombas no tengo idea, pero no creo que pasen los $10,000. Y hay otros equipos más. Entonces, si me pongo a ver todos, voy a hacer que mi equipo se distraiga, se ocupe, ¿no? Pero si voy a ver solo uno y ya tenemos experiencia viendo el ascensor, porque el primero hace motivo no visitamos los proveedores, tal, pues ya sabemos cómo evaluar el ascensor. Entonces nos quedamos con el ascensor. Compramos ascensor, compramos las cocinas, las campanas, los hornos y los muebles del área común. Y nada más. Y todo lo demás está en la construcción. Eso. Así que, bueno, digamos que en ese punto, conforme las inmobiliarias van avanzando, van tomando más partidas, ¿no? Nosotros hemos pensado en los siguientes proyectos tomar las partidas de melamine, tomar la partida de las puertas, o sea que tomar algunas partidas. Todavía está en idea, pero creemos que hay un ahorro ahí que se puede dar, ¿no? En ese sentido. Y ahorita que estás en el distrito de San Miguel, ¿cómo ves ese distrito y qué otro distrito te llama la atención, ¿no? Todo lo de Lima Moderna. Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, Lince, Surquillo. Sí. Y otro distrito, digamos, luego fuera de... Y de ahí para abajo, ¿no? Lima Norte, Lima Sur. Breña, ¿qué tal? Cuéntame tu experiencia en Breña. Breña es un mercado diferente, con muchos ahorros casa, con menos ingresos, más... sale un poco del esquema de lo residencial que tenemos en San Miguel. El 2002 no fue tan bueno, 2024 no fue tan bueno, 25 fue muy bueno, hemos vendido varios depas en este semestre y ya estamos por activar la preventa. Más complicado también el tema burocrático en la municipalidad, más que en San Miguel. En San Miguel realmente es relativamente bueno, pero en Breña no mucho, entonces igual se demoran los tiempos, cambian funcionarios, nos complica. ¿Volverías a hacer un proyecto, o sea, próximo en Breña? Sí, claro. Sí. Hay dificultades, pero igual se puede avanzar, ¿no? Pero digamos San Miguel es mejor un poco. En ese sentido, ¿no? Digamos, claro. Pero a nivel de escoger un proyecto, digamos, tienes un capital, digamos, San Miguel, Breña. Si me vas a escoger solo en San Miguel de Breña, difícil, porque en San Miguel ya estamos bien, sería monopolizar un poco la inversión, o sea, en un solo lugar, claro, cosa que no es bueno. Y claro. Breña tampoco no nos ha ido, digamos, como en San Miguel. Yo diría que haríamos otro proyecto en Breña siempre que
tengamos el primero más avanzado, ¿no? Por lo menos en obra ya. Podemos empezar a ver. Lo que nos atrae bastante ahorita es Jesús María y Pueblo Libre. O sea que posiblemente tengamos ahí pronto ahí un par de terrenos, o uno siquiera, ¿no? Sí, Jesús María es bonito. Sí, ya no hay muchos terrenos, pero similar a lo que tenemos que buscar zonas similares a las de San Miguel, las que tenemos en San Miguel, residenciales, calles, parques. Hay casas para comprar, pero juntas, ¿no? Sí, claro. Casas para comprar. ¿Has negociado así o todavía ya? ¿En dónde? ¿En San Miguel? O sea, casas juntas para comprar ambas. Claro, ahorita el sexto proyecto de San Miguel va a ser 2 casas. ¿Cómo es ese tipo de negociación, ¿no? Cuando es una sola persona y ahora negociado con ambos o ambos ya se pusieron de acuerdo para vender? Hay diferentes casos. O sea, pueden estar ya juntos con una idea de precio. Puedes comprar uno y luego tocar la puerta al otro o estar negociando con los dos a la vez. En este caso hemos comprado uno y el otro está por comprarse, pero con la salvedad de que con uno solo funciona igual, ¿no? ¿Funciona? Sí, claro. Ah, ok, definitivamente. Sí, porque es una esquina. Es igualito al proyecto es las mismas dimensiones de Leyendas 1. Ah, ok. ¿Y cómo llegaste al segundo, digamos, para tocarle la puerta? ¿Él te ofreció? ¿Le tocaste? Le tocamos, siempre que compramos un terreno tocamos las puertas. Al costado, definitivamente. Sí, claro. Ah, interesante, Andy. Andy, y para un primer proyecto, ¿cuál crees que sería una buena iniciar una estrategia de ventas, no? Por ejemplo, yo pienso que las principales dificultades serían las preguntas de los compradores. Oye, esta inmobiliaria es nueva, ¿no? ¿Cómo tú sortearías esto? O sea, ¿bajo qué argumentos te apoyarías de expertos inmobiliarios, de un agenciamiento, de un constructor? Coméntame. Mira, claro, cuando una inmobiliaria es nueva, tiene esa objeción, ¿no? Yo, honestamente, tengo que ser transparente. En el primer proyecto, el Optima, que trabajó con nosotros en ese primer proyecto, lo resolvió muy bien. Yo no me enteré porque algo haya sido una gran dificultad que la inmobiliaria sea nueva, o por lo menos no se sintió. Había objeciones y caídas de ventas por fecha de entrega o por área, ¿no? Pero no por eso. De todas maneras, lo que ayuda bastante, lo que nos ayuda bastante, es como nosotros estamos siendo evaluados con el BCP. Cuando éramos evaluados, la funcionaria del banco nos decía, ¿no? Si tienen un cliente que digamos tiene dudas o desconfía del proyecto, denle los números y si me llaman a mí, voy a decir que están siendo evaluados por el BCP. Entonces ahí ya nos da un poco de ayuda. Y cuando se activó el proyecto, con mayor razón, ya estábamos en la página web del BCP, en su lista de proyectos, o sea, como que ya no es un proyecto evaluado, es un proyecto financiado, ¿no? Entonces ahí nos apoyamos del banco, nos apoyamos de la constructora. Una anécdota que nos ocurrió era que el vendedor, ¿no? Se apoyaba en la experiencia del constructor. El constructor tenía 15 años en ese momento de experiencia, Berit. Y recuerdo que hubo una cliente que llamó, entró a la página web de Berit y no había la página. Estaba en construcción, se habían descuidado, qué sé yo, y no ayudó, más bien peor, ¿no? Desconfianza. Y después llamó a Berit y respondió una empleada, así, no me acuerdo, de administración, y dijo, ustedes están construyendo el proyecto Leyendas, y la señora no sabía, pues. Entonces dijo, no, que peor ya. Entonces ahí lo llevamos al constructor y como su oficina, digamos, no hay mucha gente, a partir de ahí como que informó, sensibilizó a todo el personal que si volvían a llamar, que digan que sí, porque sí están construyendo nuestro edificio, claro, ¿no? Entonces ahí, en conclusión, es ayudarse de la gente, o sea, hacer efectiva la experiencia de la gente que acompaña, ¿no? El constructor, el banco, sí, ¿no? Eso básicamente. El constructor es un amigo en quien respaldarse hasta... Sí, claro. Pero en el momento de la obra puede surgir algún inconveniente. ¿Tienes alguna experiencia de algo, digamos, algún conflicto que se haya generado, que puedas compartir, que saquemos una reflexión? Bueno, en realidad siempre los adicionales que se presentan en la obra
siempre pues como inmobiliario vamos a querer que sean cero y el constructor va a querer que se les aprueben todas, ¿no? Entonces, digamos, algo fuerte que pasó fue ya cuando terminamos el primer edificio, y una de las, en el área común están los ductos donde baja o donde sube el agua, ¿no? Claro. Entonces, por presión, una de los alimentadores de agua se reventó la válvula, me parece, y salió el agua. Entonces salió el agua y el agua caminó y entró al ascensor. Pararon el ascensor y llamaron pues a la oficina, a la empresa, ¿no?, del ascensor. Vinieron los técnicos, hicieron su revisión. Bueno, total, cambio de piezas, $3,000. ¿Ascensor? 3,000 y pico dólares. Entonces, bueno, el ascensor va a hacer su trabajo, y los propietarios obviamente tienen conocimiento, y para ellos quién lo paga no importa, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra posición? Era, claro, como esa tubería se ha roto, es porque no tiene una buena llave, una buena válvula, o de repente está no tiene el seguro para que no baile, ¿no? Cuando hay presión la tubería se mueve. Claro. Entonces es responsabilidad del constructor, del área sanitaria y tal. Y el constructor dice, no, pero yo estoy reparando, ya se rompió, yo tengo que arreglar lo que se ha roto. Ya si de ahí el agua así para otro lado. Bueno, al final fue todo un tema, y fuimos a medias, me parece. A medias, con Sí. digamos. Ya caballeros, pues, ¿no? Claro, esa fue una experiencia de Arboleda. No, en Leyendas. Ah, eso fue en Leyendas. En el edificio, sí. En Leyendas. Ay. Sí. Ascensores andinos. Claro. Andy, y podríamos decir que, digamos, ninguna obra, bueno, en los proyectos siempre arrancan, digamos, cuantifican cuánto va a costar, cierran el contrato, pero siempre va a terminar un precio distinto al final, ¿no? Siempre. ¿El de obra? Sí, o sea, siempre tú crees. Sí, claro. Es como cualquier servicio, cualquier producto que uno compra, todo es negociable, ¿no? Exacto. Y ellos saben que están compitiendo con otros constructores, entonces se tiene que dejar un espacio para negociar, ¿no? No, pero me refiero a una vez que cierran el contrato, o sea, siempre va a existir adicionales en un proyecto municipal. Ok, ya te refieres, ya cerraste el precio. Sí, yo creo que hay inevitablemente, o sea, a ver, todo tiene un costo, es decir, a ver, si tú quieres prever al 100% lo que va a pasar en tu obra, tendrías que simular, tener este sistema BIM, ¿no? O sea, en 3D, ver que no se cruce nada. Eso también toma tiempo, toma costo, pero aún así van a haber cositas que se pueden escapar. Sí. Entonces, ante esas cosas que se pueden escapar, como inmobiliaria tenemos que reconocer las cosas que, por ejemplo, en Leyendas también nos pasó algunas cosas. Por ejemplo, la cisterna estaba debajo de los estacionamientos, los carros entraban un poquito en la cabeza, y no se había dibujado una vigueta, un ejemplo, ¿no? Y como no estaba la vigueta, el constructor dijo, sí, te sirve hacer una vigueta, porque no tal, ¿no? Entonces dio su sustento que se tenía que hacer, dijimos, sí, ya como no estaba y lo vas a hacer, hay que pagarle, pues, ¿no? Claro. Y hay otras cosas que de repente no se aprueban, ¿no? Por ejemplo, en Arboleda en los sótanos se ha hecho un sistema de concreto lanzado. No sé si has visto. Sí, Shotcrete. Claro. Y bueno, pero en lugar de hacer cofrado, ¿no? En lugar de eso van tirando el concreto, sí, pulverizándolo, digamos. Sí. Entonces, producto de eso, no había quedado tan liso, o había quedado algunas partes que no se veían tan bien. Sí. Entonces nuestro contrato decía que en los sótanos no se iba a pintar, solamente se iba a hacer limpieza, un pulido del concreto, y ya quedaba así. Sin embargo, ya al momento que nos entregaron el edificio, quedaba muy irregular los colores, porque cuando uno lanza el concreto y luego lo vuelve a tarrajear, las partes que no han quedado tan bien,
el color no es el mismo, entonces queda bien irregular, no se ve tan bien. Claro. Entonces píntalo, ¿no? Pero no está incluido el pintado. Ajá. Te lo tengo que cobrar. No lo estás pintando porque yo quiera que lo pinte, lo estás pintando porque lo has dejado no tan bien, entonces no es un tema mío, ¿no? Ya lo hizo, ¿no? Entonces ahí ya es un tema de argumentación, ¿no? Más o menos, ya ahí se va viendo unos sí y otros no. Claro. Al final, como te decía hace un rato, todo termina en números, ¿no? Claro. Uno cede, otro acepta, y en una y en otra y así van. Exacto. Y Andy, y en esta etapa que ya entra el constructor y bueno, comienza la obra, obviamente a algunos vecinos no les gusta que haya una obra, ¿no? Inclusive, digamos, si vamos a aspectos más críticos, podría en la construcción dañarse alguna parte o fisurarse los vecinos colindantes, ¿no? ¿Esto te ha pasado o cómo lo ves o cómo lo abordarías si te llegase a pasar, ¿no? Claro, primero tenemos que partir de la idea que para evitar que los vecinos colindantes compartes un perímetro, ¿no? Una frontera, digamos. Hay que hacer una inspección para ver si producto de la obra se está causando eso, ¿no? En primer lugar. Hay algunos vecinos que dan las facilidades, te dan el acceso para que ingreses, otros no, se complica. Bueno, ahí se maneja. Pero eso ya corresponde al constructor. De hecho, tiene partidas que ya contempla esos daños que podría generar. Ahora, hay constructores que tienen una política y constructores que tienen otra política, ¿no? Nosotros tenemos experiencia con dos constructores. Uno, digamos, muy restrictivo en el tema. Es decir, oye, a ver, primero, la vecina del frente se quejó porque entraba polvo. Y el constructor dice, oye, pero así es, pues, ¿no? O sea, yo tengo una licencia de construcción, genero polvo. Yo tengo responsabilidad con mis colindantes, de atrás y del costado. O sea, si la señora que está a 3 cuadras se queja de polvo, también tengo que ir a limpiarlo. Entonces, ese constructor era bien la norma, digamos. Okay. ¿No? La norma dice colindantes. Ya. Pero bueno, al final nosotros tenemos que presionar porque igual es evidente que se ha generado por la obra, ¿no? Entonces, ya se llega a un acuerdo que vayan a limpiar su casa una vez a la semana, una cosa así, pero con cierta presión que se le tiene que dar. Pero el otro constructor es un poco más amigable con los vecinos, digamos, y más ha pintado la fachada del vecino, los 4 pisos, ha hecho unos arreglos en el departamento del Costa en Arboleda. Entonces, se maneja, ¿no? Más flexible, digamos. Sí, en ese sentido más flexible, ¿no? Claro. Entonces, pero el mensaje es que esa responsabilidad del constructor, ¿no? Él está interviniendo en el terreno y producto de esa intervención, que nosotros como inmobiliarios no tenemos control de esa intervención, él tiene que responder, pues, ¿no? Y cuando una caseta de ventas funciona dentro de la obra, ¿cómo es esa dinámica? ¿Se pactan cláusulas en caso de que, digamos, llegase a pasar, digamos, malogren, dañen la caseta? ¿O cómo hacen? Porque entiendo que eso restringe el movimiento de las máquinas, de las obras. Mira, no nos ha pasado porque en Leyendas de Arboleda no ha habido. Exacto. Y en Quiñones tenemos la particularidad de que la casa que compramos tenía un área ocupada que no es propiedad, como tal. Entonces esa franja que no es propiedad, ahí está la caseta. Entonces, por lo tanto, no está dentro del terreno de construcción. Entonces ahí no le retrasa nada. Es como si le hubiéramos dado el terreno nada más. Como si estuviéramos en la calle, digamos, ¿no? Exacto. Entonces ahí no había nada que negociar. Lo que sí ahí yo tendría que revisar. Lo que a mí más me preocupaba de esa situación es la afectación a la seguridad del asesor de ventas o de un cliente que pueda estar ahí, ¿no? No sé, pues que le caiga algo, por decir, ¿no? Entonces, claro.
Eso es lo que más me preocupa, más que la calidad de la caseta, pues es un riesgo que uno asume. Si se malogra la caseta, pues se malogró, pues, ¿no? Claro. Es parte, pero más las personas, ¿no? Eso es lo que... Sí, claro. Yo ahí lo tendría que revisar, las cláusulas que han pactado, ¿no? Ya. Andy, y es justo ese tema curioso que has tocado de que la casa estaba ocupando un área y al final, entiendo, el terreno realmente era menor y esta parte era vía pública. ¿Tú tomaste esto cuenta en análisis y cómo te diste cuenta de eso? Porque, o sea, estaba ocupando más área de la que realmente es el terreno. Sí, bastante, ¿no? Bueno, los vendedores los propietarios del terreno, antes que compremos nosotros, promocionan casa de 500 metros, ponte, ¿no? Entonces vas, mides, pues si tiene los 500 metros. Cuando reviso las partidas, tiene menos. Entonces, todo, pero puedes rectificar, vas a la MONI, pues es tiempo y posiblemente no nos den esa propiedad, porque claro. En los planos se llama un jardín de aislamiento. Entonces, la decisión es que yo valorizo solo lo que corresponde y negociamos sobre lo que corresponde. Claro. Y ya eso se negocia así. Claro, o sea, ellos querían venderte, digamos, entre comillas, o incluirlo en el precio de eso. Y obviamente ahí hubo un buen descuento, ¿o no? Sí, más o menos. Igual el precio por metro cuadrado se compró altito, pero sí, claro, o sea, se dieron hasta un punto, ¿no? ¿Fue trato directo o hubo un asesor de por medio? No, directo. Directo. Sí. ¿Y cómo ha sido tu compra ahorita? ¿Directas o ha habido un asesor de por medio? Esas que estás. Un asesor. Un asesor, un agente. Yo mitad diría. Mitad. Sí. ¿Cómo lo ves mejor? O sea, ¿en qué etapa debería el asesor darte la aposta directa con los propietarios? O sea, conviene trabajar con el asesor en la medida que el asesor pueda resolver la mayoría de cosas. Pero de todos los asesores, agentes con código, sin código, yo creo que ni el 5% está preparado para resolver todo. Claro. Entonces al final termina siendo un mensajero, ¿no? Pero sí es mejor. A mí me gusta directo, ¿no? Con los propietarios. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes conocer, leer, escuchar lo que te dicen y lo que no te dicen, de sus intereses, sus necesidades, y puedes adaptar tu propuesta mejor o resolver algún tema de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Amoldando tus propuestas a sus necesidades. Si hay un intermediario, bueno, te traducirá lo que él entendió, ¿no? Eso. Hasta ahora no ha habido un canje en tus proyectos, sí has hecho canje. No, todavía no. Lo que sí ha habido es parte en pago, ¿no? Claro, digamos. O sea, claro, pago en partes. Hay pago en partes después de que, digamos, o sea, el más largo que has extendido, un año, no sé. Un año. O sea, iniciando el de Quiñones. Ya, pero obviamente antes de activar el proyecto. No, es pago hoy un enganche chiquito, a 5 meses la otra parte, y en ese mes 5 yo ya estaba vendiendo ya. No, claro, pero antes de activar el terreno tiene que estar pagado, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y estaba eso pagado, obviamente. Para activar, sí. Pagado, totalmente pagado. Totalmente pagado. Claro. Y ahora, yendo un poco al tema de análisis de flujo, ¿cómo haces tú para estimar el tiempo de duración de un proyecto y estimar las ventas, ¿no? Porque entiendo que va de acuerdo al tamaño de la obra, por un lado, y por otro también a la velocidad de venta, ¿no? ¿Cuántas unidades salen y cuántas unidades venden por mes, ¿no? ¿Cómo te alianzas con los agentes de la zona? Bueno, tienes ahora data del ACI, pero ¿en qué te vas ahorita actualmente, no? Se basa en la velocidad de venta puedes sacar tú una velocidad de venta del distrito, velocidad de venta por proyecto, velocidad de venta por inmobiliaria. Esos de los proyectos que son parte de ACI está la data ahí disponible. Entonces, para los departamentos, para los proyectos que hacemos en San Miguel de ese tamaño, 30, 40 depas, tenemos un ratio de 2 depas por mes. ¿No? Entonces 2 depas por mes es un buen número y con eso se mueve la estimación. La preventa dura 5 o 6 meses máximo, la construcción 11 o 12 meses y luego debería quedar
3 depas, 4 depas, ¿no? Para terminar. Y ya con eso se hace todo el análisis. Claro. Con ese supuesto. Ya después en la realidad puede ser mejor o peor y vas viendo, ¿no? Claro. Y tu partida de marketing y ventas, ¿qué porcentaje del ingreso de ventas toma? Yo he visto que toma algunos 3%, 2%. ¿Lo ves así o lo ves de otra forma? O sea, lo estimamos no en porcentaje, lo estimamos en monto, es decir, por ejemplo, a ver, las partidas son la sala de ventas, por un lado, el marketing online, offline, por otro lado, el sueldo fijo del equipo de ventas y de marketing. Sí. La ventaja que tenemos ahora es que ese equipo que puede ganar, no sé, puede decir cualquier número, 20.000 soles fijo, se divide en 4 proyectos que están en venta. Entonces le toca a este proyecto solo 5.000 soles, ¿no? El sueldo fijo. Luego el gasto administrativo, que también se reparte entre todos los proyectos. Perdón, objetivo no, estamos en ventas, ¿no? La comisión del vendedor y de los agentes, sacamos un promedio, estimamos que de cada proyecto se venderán 3, 4 con agente y pagamos 3%, pues son independientes. Y si es exclusiva, bueno, ya no damos exclusiva, ¿no? Pero antes sí. A nuestros asesores, ahí le sacamos con todo el equipo 1.1, 1.2. Eso sí es variable, un porcentaje. Y básicamente eso. Entonces todo eso se proyecta, se suma, y ya cuando tenemos ese sumado, dividimos entre las ventas. A veces nos da 3, a veces nos da 3.5, 4, ya dependiendo de lo que salga. Claro. Pero no es que venimos con un porcentaje y decimos ya esto es, no. Sí, claro. Sí, porque los proyectos más grandes, los costos fijos se diluyen mejor, ¿no? Claro. Ya, eso Andy, es. Y una última pregunta, pienso. Explícame un poco acerca del comportamiento del flujo del dinero en la vida del proyecto, ¿no? O sea, de inicio, digamos, hay una gran parte que se va en el terreno, pero sobre todo la parte final, ¿no? Para el tema de la recuperación, ¿no? Una parte, me parece, el banco te lo libera a la declaratoria de fábrica y otra ya a la independización, ¿no? ¿Cómo es ese comportamiento? ¿O es más restrictivo y ahora todo te lo liberan a la independización, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Es negociable? ¿No es negociable? Eso es algo simpático. Cuando yo aprendí cuando yo estaba en los primeros años de multifamiliares, mi conocimiento y mi experiencia decía lo siguiente: cuando se termina la obra, ya se le pagó al banco lo que nos prestó, queda el aporte que hemos hecho los socios más la ganancia, que puede estar 4 millones de soles. Puede estar en plata o puede estar en depas al final. Entonces, ¿cuál era la lógica siempre? Que de esos 4 millones, la mitad me lo van a liberar cuando tenga la conformidad de obra. El 25% siguiente cuando presente el expediente de independización en registros públicos. Y el otro 25% final cuando se obtenga la independización. Ya, pero resulta que ahora ya gratamente he notado que eso es una forma, pero hay más formas. Con otros bancos que ya estamos trabajando, con otro banco, el segundo banco, por ejemplo, no es así. Eso va. Solamente me retienen 100.000 soles, que es el fondo de garantía, y el resto es libre. Pues es un golazo, ¿ves? Porque el proyecto se hace súper rentable. ¿A partir de cuándo eso? A partir de que ya no le debas al banco y termines tu obra. O sea, que termines antes de la declaratoria. Sí, claro, antes de la declaratoria. Antes de la declaratoria. Nada, no te condiciones nada. Claro, pero solamente te retienen 50.000 soles, 100.000 soles, un monto X, más un porcentaje de los créditos que hayan dado con carta fianza. Ya. Y ya está. Entonces tú puedes sacar todo, ¿no? Claro, y eso es digamos, promovernos para que más promotores arranquen con ese banco. Es una ventaja. O sea, tú como banco lees la necesidad del inmobiliario, lees necesidad en todo sentido, tú dices, a ver, ¿qué me hace más sentido? ¿Cómo lo enamoro más? Pero acá hay el banco que nos permite eso, nos hace fiadores solidarios de la deuda del cliente ante el banco hasta la independización. Claro.
De todas maneras. Entonces ya hay cosa que el primer banco no nos pedía eso, ¿no? Pero en cierta forma te lo pide porque hasta que no te libere, tengo entendido. No es para presionarnos en que nos apuremos con la independencia. No, claro, pero digamos si en el primer banco aún no te libera el dinero y como todo está en una hipoteca general, una hipoteca matriz, si alguien se atrasa en su cuota, tengo entendido que tienes que asumirlo. En el primer banco no, porque ¿no? Tiene mi plata ahí, no me ha hecho firmar esta fianza. Pero no te lo des cuenta porque, o sea, en teoría la hipoteca, no hay una hipoteca, digamos, establecida de la propiedad del cliente porque, digamos, todo recae sobre la hipoteca matriz. Ahí tendríamos que ver el contrato, cómo se activa, ¿no? O sea, no nos ha pasado, no sé si un cliente se haya retrasado antes de la independización, pero habría que ver cómo se opera, ¿no? Claro. Yo tengo una filosofía que es cuando ocurre algo en la empresa, algo que no ha pasado, es oportunidad para meternos a estudiar con todo el detalle, ¿no? Claro. Antes, ya cuando estemos en el puente lo cruzamos, ¿no? Ah, ok. No te pones los problemas antes. No todos. O sea, no todos, ¿no? No todos, claro. Porque porque es que no vamos a saber a priori resolver todo porque nos tiene que pasar, pues, ¿no? Exacto. Eso es. Así que no esperes saberlo todo. Lánzate ya. Ajá. Ya, pues. Para ayer. Qué gran mensaje. Sí. Como decía Juan Maguiño. Compra, Andy, ya. De una vez. Compra ya. Profe, los números. Sí, compra nomás. Ya compré, pues, ¿no? Claro. Muy bien. Eso es Dante. ¿Qué te ha parecido la conversación? Me ha gustado. Conversación, entrevista. Has hecho todas tus preguntas. Sí. No te has olvidado ninguna. Más generales, sí. Ya. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahora yo te voy a preguntar. Dime. Una pregunta nomás. ¿Qué? O sea, yo veo, a ver, tu experiencia puede ser parecida a la de algunos muchachos que se han capacitado, no solo en multifamiliares, sino en rehabilitación urbana, tal. Se han capacitado, han aprendido, tienen cierta experiencia, ¿no? Haciendo el negocio como trabajador para una empresa. Ahora, yo diría, ¿qué falta para tener un proyecto ya? ¿Por qué no te has lanzado con un multifamiliar? Bueno, ahora por un multifamiliar por un tema de tiempo, porque he estado involucrado también en bienes raíces, pero enfocado en proyectos de flip inmobiliario, que es un ticket más pequeño y es más dinámico, más rápido. He estado ahí el último año, pero justamente he volcado también mi atención ya de nuevo a ver un multifamiliar, ¿no? Justo con acá Moisés, mi socio, estamos viendo terrenos hablando para posiblemente poder desarrollar uno, ¿no? Prontamente. Esperamos. Muy bien, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? A ver. Porque tiempo al final uno decide qué hacer y qué no hacer, ¿no? No hago esto, pero hago lo otro. En tema de... Pensaría ahorita es un poco complicado, siendo nuevos, presentarte como una empresa para digamos, una buena forma de pago al propietario, ¿me entiendes? O sea, porque es imposible al contado, ¿no? O sea, estratégicamente no es muy viable para todo al contado, ¿no? Definitivamente. Es complicado. Es complicado. Acá esto es una paradoja, ¿ya? Es más fácil lograr un acuerdo con un terreno grande de 2.000, 3.000 metros que sea propiedad de una empresa, o de un empresario, qué sé yo, y llegar a un acuerdo con él, con sus abogados, y decir, te pago en parte, si no te pago, mi penalidad es esta, ¿no? O mi garantía es esta, para que sepa que te voy a pagar. Es más fácil eso que decirle a una familia propietaria de un terreno chiquito eso. Entonces, yo no sé cómo funciona en Lima Norte, Lima Sur. Siempre veo algunos desarrolladores que salen en redes a aconsejar esta fórmula, pero es complicadísimo. Aquí en San Miguel es raro que alguien te acepte eso si no te pide una garantía líquida, una carta fianza, una fianza solidaria. Yo lo he logrado una sola vez en Quiñones. Sí, en Quiñones. ¿En Arboleda?
No, pero es que en Arboleda me entregaron, digamos, o sea, la negociación fue distinta porque en Arboleda yo ya todavía no vendía, ¿no? Hasta pagar la casa completa, hasta que me entregaron la casa. En cambio en Quiñones yo ya empezaba a vender sin tener el pago completo, con un 20%, sí, 20%. Y porque el señor es empresario, es pesquero, o mantenimiento de pesqueras. Entonces es complicado, o sea, el 90% o más quiere cash, ¿no? Cash. La gente desconfía, entonces es más complicado. No imposible, pero es más complicado. Claro. Entonces eso, muy bien, Dante. Ya sigue intentándolo porque va a salir. De todas maneras. Mientras más intentes, más rápido sale, más pronto. 100%. Muy bien. ¿Qué tal salió? ¿Todo bien? Muy bien, don Dante. Listo, Andy. Nos despedimos. Ahí la foto, me voy a